Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM, en la Fundación de la Radio El Padre Vicente Mancini, en la presidencia la licenciada Gladys Balbuena, en la dirección general Adonis Sánchez, en los controles técnicos Eduard Balsa y quienes les hablamos, Gabriel Arévalo, certificado de locución UCB 59385 y Daniel Arévalo, certificado de locución UCB 59384. Hoy vamos a estar conversando sobre la conversión, este tema tan importante, qué es convertirse y cómo ir creciendo en esa fe en Jesucristo. Pero primero vamos a hacer una breve oración al Espíritu Santo para que nos acompañe y nos ayude a entender esta enseñanza y a abrir nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestras mentes, que llegues hasta el fondo de nuestros corazones para poder comprender qué es un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, qué es convertirse y le podamos abrir las puertas de nuestro corazón a nuestro Señor Jesús para que nos llene con su luz, nos cambie y nos transforme. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, acompañado de tu amadísima esposa, la Santísima Virgen María, y derrama sobre todos nosotros esa gracia de una conversión profunda, de una conversión sincera y de el arrepentimiento de nuestros pecados para poder acercarnos más a Dios. Ven, Espíritu Santo, ven. Bueno, esto es Pacífica 90.7 FM. Recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la comunidad carismática católica Los Samaritanos. Estamos ubicados en el Santuario Divino Niño La Rinconada y pueden ver todas las actividades de la comunidad a través de la cuenta @samaritanosoficial en Instagram y en YouTube. ¿Qué es convertirse? ¿Qué significará la palabra conversión? Porque siempre escuchamos a muchas personas decir, tienes que convertirte, y en el Evangelio también dice, conviértanse y crean. Nuestro Señor Jesucristo, Gabriela, lo decía constantemente, ¿no? Dice también en el Evangelio, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y eso lo dijo nuestro Señor. Así es, y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, conviértanse. Pero ¿qué significa convertirse? Significa cambiar, transformar nuestras vidas. ¿Y cómo se logra ese cambio, esa transformación? Hay varias citas bíblicas que hacen referencia a este tema. Y podemos mencionar, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26, versículos del 18 al 20, para que abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia entre los santificados. Y también nos dice Juan capítulo 1, versículos del 5 al 9, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Y esto qué significa? Que vamos de las tinieblas a la luz. Eso significa la conversión, que pasamos de las tinieblas a la luz. Dejamos de ser esos ciegos que van caminando sin poder ver, porque cuando estamos en pecado, somos como esos ciegos que caminan pero realmente no ven por dónde caminan. Y la pregunta también surge, Gabriela, ¿de qué nos tenemos que convertir? Porque Así a lo mejor es. las personas dicen, bueno, ¿convertirse en qué? Convertirse más o Y menos a qué. para esto, una clave es este versículo que hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, que dice, para que reciban el perdón de los pecados. Allí está la clave, el arrepentimiento por nuestros pecados. Eso es lo primero que debe suceder cuando hay una conversión. ¿Y cómo sucede esto? Pues debe haber un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta mucho mencionar este libro del Papa Benedicto XVI, un documento que se llama La Iglesia, una comunidad siempre en camino. En este documento, el Papa Benedicto XVI nos dice que todo testimonio, toda actividad pastoral,
todo apostolado es testimonio de un encuentro con Jesús, que lo primero que debemos tener es un encuentro con el resucitado. ¿Por qué? Porque sólo así podemos dar testimonio de alguien a quien hemos conocido, pero si no lo conocemos, no podemos hablar de un desconocido. Y Jesús siempre recalcaba la conversión. Gabriela, vamos a repetir esa cita bíblica que es Marcos 1:15, Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Hay personas, Gabriela, que piensan que Jesucristo era un maestro bonachón, ¿no? Que no le decía a nadie cosas malas, que decía no juzgues y no serás juzgado, no critiques a nadie, no te metas en la vida de nadie. Yo recibo muchos comentarios en las redes sociales y eso me llama mucho la atención de personas que me dicen, pero ¿por qué te metes en la vida de los demás? Deja que cada quien crea lo que quiera, que cada quien haga lo que quiera. A propósito de un video que yo coloqué hace poco tiempo de una corrección que le hice a una persona en la iglesia porque, bueno, fue con una ropa, una camisa que tenía un retrato de un señor que dice ser la reencarnación de Cristo. Y entonces muchas personas me comentaban y me decían, pero deja a la gente vivir, Jesucristo dejaba vivir, vive y deja vivir, ¿no? Y no, Jesucristo realmente no era que decía, bueno, crean cada uno lo que quieran, ¿no? Nunca Jesús dijo, vivan y dejen vivir, eso nunca Sí, lo dijo nuestro Señor. también el no juzgues, también lo agarran así, Daniela, lo malinterpretan, el no juzgar a otros. Exactamente, entonces se confunde el juzgar con la corrección, cuando uno tiene que corregir al hermano que está equivocado, que está creyendo cosas que son contrarias a la fe. ¿Por qué? Porque el Señor dice que hay que convertirse y la conversión es eso, dejar esas creencias que son contrarias a la fe y creer que solo Jesucristo salva, que solamente Jesucristo es el salvador del género humano, Gabriela, porque hay muchas personas que no están muy claros en esto, ¿no? Yo recuerdo cuando yo todavía no estaba en los caminos de Dios, que no frecuentaba los sacramentos, yo no veía a Jesús como el Salvador, nunca lo vi como un hombre, como una persona cercana, yo pensaba que Dios era algo que estaba en el cielo, yo aquí en la Muy tierra, lejos de y yo nosotros. lo sentía y lo percibía lejos hasta que tuve mi encuentro personal con Dios y pude experimentar lo que es el sentir que Jesucristo y el aceptar que Jesucristo es el salvador del género humano. Hay católicos que todavía no han asimilado eso, Gabriela. Así es, y eh, hay que propiciar ese encuentro, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, sí, yo voy a los retiros o de repente voy los domingos a la misa o hago actividades para servir, pero ¿has tenido realmente ese encuentro? ¿Te has dado la oportunidad de conocer a nuestro Señor? ¿Ha habido realmente un encuentro con Jesús? Porque cuando uno se encuentra con Jesús, lo primero que viene a la mente es esa iluminación de lo que estoy haciendo mal, de lo que debo dejar, de lo que a Dios no le agrada. Lo primero que hay que pensar es eso, ¿no? Porque cuando una persona entra en ese proceso de conversión, deja atrás una vida para comenzar una vida nueva. Deja atrás esa vieja vida de pecado para comenzar una vida nueva en la cual de repente voy a cometer pecados porque todos somos pecadores, pero tengo una conciencia de lo que estoy haciendo, me puedo confesar, lo puedo corregir y voy caminando en santidad. Pero yo siempre digo que nosotros, la conversión es un proceso, así como los apóstoles vivieron esa conversión, la primera, el primer paso fue cuando Jesús los ve y les dice, ven y sígueme. Y ellos en ese momento cambian radicalmente sus vidas. De hecho, la palabra dice, dejándolo todo, lo siguieron. Dejándolo todo significa dejando su vida pasada, su vida de vicios, de pecados, de quizás en el caso de Mateo de corrupción, porque él era recaudador de impuestos. Esa vida que está alejada de Dios o llena quizás de vicios, de gestos comunes que no son lo agradable a Dios. Y ellos dejan todo eso, dejan esa vida y comienzan a caminar con Cristo. Pero después viene esta segunda etapa, ¿no? De la conversión, que es cuando el Señor cena con ellos y les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado.
y ellos no entienden eso porque todavía no estaban preparados para muchas cosas, ¿no? Todavía no tenían esa iluminación del Espíritu Santo. Y cuando Jesús es crucificado se van, salen corriendo, lo abandonan, se sienten contrariados, se sienten confundidos. Y luego viene esa tercera conversión, que es cuando ven a Cristo resucitado y el Señor les envía el Espíritu Santo y en ese momento les dice que se les abren sus entendimientos para comprender la palabra más profundamente. Entonces es un proceso, ¿no? Es ese caminar, pero hay que dar, aunque sea, Daniela, el primer paso. Hay que comenzar por el orden. Lo primero, que es ese Jesús que llega a mí, yo lo veo y él me dice, sígueme. Y entonces yo le digo, sí, te voy a seguir y dejo esa vida para tener una vida nueva y empezar la transformación. Ahora, muchas personas dirán, pero bueno, ¿cómo hago yo para tener un encuentro con Cristo? Y hemos visto testimonios, Gabriela, en la comunidad y nos hemos dado cuenta que a veces el encuentro no es igual para todo el mundo, ¿no? Hay personas que tienen un encuentro con el Señor a través de un retiro, por ejemplo, o una palabra que escucharon en alguna misa que les conmovió, o personas que, bueno, buscaron de Dios y Dios les dio esa iluminación interna, ¿verdad? Esa palabra interna de lo que debían hacer. O como el caso nuestro, que a través de prácticas de la nueva era, pues quedamos bajo una influencia maligna y allí el Señor se manifestó a través de hechos concretos, de sueños, de visiones y nos fue llevando, conduciéndose a la iglesia, ¿no? Entonces, si usted siente que no ha tenido ese encuentro personal con Dios, primero hay que saber que no necesariamente todos los encuentros con Jesús tienen que ser igual, ¿no? Porque puede ser que diga, ay, mi vecina me dijo que él fue a través de esta forma, o el otro me dijo que fue a través de un sueño, pero yo nunca sueño con Dios. No necesariamente tiene que ser igual que otra persona. Usted simplemente tiene que ponerse en oración y pedirle al Señor que le regale ese encuentro, Gabriela, porque es algo, muchas veces pensamos que no, lo que pasa es que para tener un encuentro personal con Jesús tengo que ser una persona especial o una persona que tenga algo que a Dios le agrade y resulta que la fe es un don gratuito que Dios nos da sin nosotros merecerlo. Y no podemos decir que nosotros no somos dignos, porque es que realmente nadie es digno, ni siquiera el Papa, Gabriela, es digno. Entonces no podemos pensar que es que a aquel se le reveló Jesús porque es más santo que yo, no. Todos somos pecadores, pero el Señor en su infinita misericordia nos llama, nos conduce. Entonces, si usted siente que no ha tenido ese encuentro con Jesús, bueno, ore en lo profundo de su alma, pídale al Señor que le regale ese encuentro, pero hay que ayudarse también, ¿verdad, Gabriela? Hay que asistir a la misa, hay que asistir a la iglesia, hay que hacer oración. Y también hay retiros que son muy buenos para eso, que son los retiros de vida en el espíritu. En la comunidad siempre también se hacen, sobre todo en la escuela de evangelización, dan estos retiros. Creo que se hacen una vez al año, pero bueno, en cualquier parroquia cercana que usted tenga, usted puede hacer estos retiros si se dan, y si no, bueno, asistir a retiros espirituales, porque eso ayuda muchísimo también, ¿no? A ir teniendo ese encuentro, porque Dios se manifiesta, y si nosotros le abrimos las puertas, pues Él va a entrar y nos va a cambiar y nos va a transformar, pero tenemos que poner de nuestra parte. Y bueno, los retiros en nuestra comunidad son los primeros sábados y domingos de cada mes, son retiros mensuales y el próximo retiro va a tener lugar el sábado 2 y domingo 3 de agosto, retiro sobre los carismas. Es una oportunidad maravillosa, va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Santuario Divino Niño en La Rinconada. Y recordarles también que si quieren que intercedamos por sus peticiones, nos pueden dejar en los comentarios sus intenciones de oración y con mucho gusto vamos a estar intercediendo los unos por los otros. Y nos dice Romanos capítulo 6 versículos del 2 al 13. Así también nosotros considerémonos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos llama el apóstol San Pablo en esta carta a los romanos a que si nosotros vamos a vivir con Cristo, en Cristo, pues debemos dejar el pecado y considerarnos muertos al pecado. Y dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcas
apetencias. Es importante esto porque hay personas que piensan, bueno, yo sí me quiero encontrar con el Señor, pero no tienen la intención o les cuesta mucho dejar un vicio, el alcohol, el cigarro, el abuso de sustancias, el vicio de la pornografía, que también afecta tanto psicológicamente y espiritualmente. Es importante eso, ¿no? Es importante dar esos pasos que nos permitan acercarnos más a Dios. ¿Cómo vamos a profundizar nuestra relación con Dios? Bueno, cumpliendo con esos 10 mandamientos que el Señor nos pide para nuestra santificación. Y en la medida en que nosotros vayamos dando esos pasos, nos conozcamos, ¿verdad? ¿Cuál es ese defecto, cuál es ese pecado, cuál es ese vicio, ese hábito recurrente que a mí me impide acercarme más a Dios? Por ejemplo, si no comulgo, ¿por qué no comulgo? ¿Qué me impide comulgar? Si es una situación como por ejemplo hoy en día es muy común el tema de la unión libre, es una de las principales causas por las cuales muchas personas no se acercan a la comunión, porque tienen pareja y no están casados, o porque ya uno de los dos estaba casado anteriormente por la iglesia. Son situaciones que hay que regular, son situaciones que hay que hacerse acompañar por un sacerdote, por una pastoral, que haga un acompañamiento para las parejas, para que puedan entender cuál es la opción, cuál es la vía, para que puedan estar nuevamente en gracia de Dios, porque sí se puede. El simple hecho de que una persona, por ejemplo, esté divorciada no es impedimento, ¿verdad? Para ir a la comunión. No, siempre que se mantenga en castidad, Gabriela, siempre que esté, pues en todo el sentido de la palabra, en pureza, ¿no? Pureza de pensamientos, de palabras, de obras. Y esa es la forma en que la persona se puede acercar a la comunión, pero bueno, a veces cuesta un poco aceptar eso, ¿no? Hay veces en que hay personas que les cuesta aceptar eso. Yo he recibido comentarios, Gabriela, en las redes sociales de personas que me dicen que están divorciadas, vueltas a casar y que comulgan cada vez que sienten la necesidad de hacerlo. Y realmente eso no puede ser así porque se está cometiendo un sacrilegio en ese caso. Así es, entonces es importante resaltar eso, ¿no? Si usted tiene una situación en la que usted no está casado por la iglesia, y no tiene impedimento para casarse, pues hacer el proceso para el matrimonio, para que pueda santificar su hogar y comulgar. Y si usted vive con una pareja, pero ya alguno de los dos estuvo casado anteriormente, tiene la opción, bien sea pedir la nulidad matrimonial, para que sabemos que es un proceso que puede durar un poco, y mientras tanto, pues la pareja vivir en castidad, es decir, no tener relaciones mientras que logran regular esa situación. No separarse, ¿no? No necesariamente se tienen que separar. La separación ya sería si no hay intención de llegar a un compromiso mayor, es decir, usted vive con una persona, pero esa persona no tiene la intención de casarse, no se quiere comprometer realmente a ese nivel, ya allí hay que pensar si conviene o no conviene estar con esta persona porque está impidiendo su santificación. Ahora bien, se trata, por ejemplo, de una persona que no puede casarse por la iglesia, pues bueno, tiene que, porque ya alguno de los dos estaba casado, ya ahí el tema es adulterio, más que no es unión libre, sino adulterio, pues ya ahí sí tendrían que pedir esa nulidad matrimonial y si no, pues separarse de cuerpos para que puedan santificarse y puedan volver a comulgar. También en el caso de los solteros, Gabriela, vale la pena reflexionar. Hay personas que también están en noviazgo sin intención de casarse. Entonces hay que sincerarse, ¿verdad? Porque si no existe la intención de un matrimonio, de un compromiso, y se están teniendo relaciones antes de ese matrimonio que no hay intención de tenerlo, pues allí se está cayendo también en un pecado de impureza y no pueden estas personas comulgar porque sí, tienen que primero confesarse y renunciar a eso. Entonces, la conversión, Gabriela, en conclusión, implica una transformación de nuestra vida, ¿no? Una cambio de vida, implica un cambio de vida que también requiere un compromiso, ¿no? Y por eso, y ahí es donde vamos cuando tú decías, bueno, si la persona no se quiere casar y no quiere hacer un compromiso, pues Dios nos pide a nosotros comprometernos con Él, nos pide cumplir sus mandamientos, nos pide tener un cambio de vida. Y entonces, si nosotros no le podemos dar eso a nuestra pareja, un cambio de vida, un compromiso menos, se lo vamos a poder dar a Dios. Entonces, bueno, eh, es importante reflexionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está impidiendo acercarme a Dios? ¿A qué tengo yo
que renunciar, porque el Señor dice, renuncia a ti mismo, el que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Y bueno, todos en cierta forma tenemos una cruz, ¿verdad?, que cargar. Así es. Así que bueno, hay que cargar la cruz porque amamos al Señor y queremos hacer su voluntad. Bueno, esto es Minutos de Sanación. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Y continuamos con Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM. Hoy conversando sobre la conversión. ¿Qué es la conversión? Cómo caminar hacia dar esos pasos en santidad y encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Y estábamos conversando sobre ese cambio de vida que es tan importante cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesús. Él nos muestra, tenemos esa iluminación del Espíritu Santo y Él nos muestra nuestros pecados, nuestros errores, lo que debemos cambiar. Pero para eso hay que abrirle la puerta de nuestro corazón y querer dar ese paso, decirle que sí a nuestro Señor cuando llama, así como hizo con los apóstoles, cuando les dijo, ven y sígueme, y ellos dejaron todo y lo siguieron. Y ese dejar todo, ¿qué es? Aceptar un cambio de vida, dejar atrás lo que no es agradable a Dios. Tú decías algo muy importante, Daniela, y yo quiero rescatar esto. Cuando una persona está viviendo sin estar casado, bien sea que no tienen impedimento, pero no han santificado su relación, es decir, no se han casado por la iglesia, pero pudieran hacerlo, o aquellas personas que no pueden casarse porque ya alguno de los dos estaba casado por la iglesia, es muy importante que estas personas no comulguen. ¿Por qué? Porque si se acercan a la comunión en ese estado de pecado, porque la impureza es un pecado muy grave contra Dios, si se acercan así a la Eucaristía, pues están comulgando su condenación. Y lo dice la primera de Corintios 11:23. Quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Pero además agrega el apóstol San Pablo en esta palabra que por eso hay muchos enfermos y no pocos han muerto. Es decir, que puede ocasionar enfermedad y puede ocasionar incluso la muerte que una persona comulgue sin estar preparada, es decir, que comulgue en pecado mortal. De manera que si usted no vive en castidad porque vive en unión libre, porque vive en adulterio, es decir, no están casados por la iglesia, o porque tiene una novia, un novio, un noviecito, una noviecita por ahí, que de repente no viven juntos, pero se ven y tienen relaciones, porque la carne es débil, ¿verdad? Bueno, no puede acercarse a la comunión de esa manera. Tienen primero que confesarse, ¿verdad? Pero tener el arrepentimiento y de querer dejar ese pecado, porque si nos confesamos sin tener la intención de dejar ese pecado, pues no vamos a poder ser absueltos del pecado que estamos cometiendo. El sacerdote lo más probable no va a absolver a una persona que va a querer seguir viviendo en concubinato o en adulterio, en unión libre. Hay que tener un serio compromiso de querer cambiar de vida y decir, Señor, ayúdame, porque además sí se puede. Hay muchas personas que piensan que eso es nada más para los religiosos, Daniela. Sí, hay un padre, un sacerdote en estos días que yo estaba escuchando una homilía, Gabriela, que le decía a los jóvenes que la recomendación era no quedarse solos si tenían un noviecito, ¿no? Si ustedes andan de novios, ustedes jóvenes, el muchacho con la muchacha o la muchacha con el muchacho, no se queden solos, porque si se quedan solos, si pasan tiempo solos, allí puede haber una tentación y es más probable que puedan caer en impureza cuando pasan tiempo estando solos. Entonces, bueno, aquí pueden decir las personas que a lo mejor es chapada a la antigua, ¿no? Pero antes se usaba mucho que los padres le decían al pretendiente, bueno, venga a la casa y visite a la muchacha en la casa, ¿no? Visite a su novia aquí en la casa donde los podamos ver, porque en efecto, pues hay que cuidarse de la tentación. Si se pasa tiempo sola y son novios y no están casados, pues obviamente van a querer llegar a más. Entonces Sí. hay que tener mucho cuidado con eso. Y no se trata tampoco de ser anticuado, ¿no? Sino de mantener esa santidad a la que Dios nos llama. ¿Por qué lo digo? Porque de repente muchas personas pueden pensar, bueno, pero imagínate, eso era en los tiempos medievales o en la época
de mi abuela, de mi bisabuela, pero la realidad es que es, es un tema, y yo lo decía en el retiro del fin de semana, ¿no? A veces no valoramos las virtudes que Dios nos da. A veces pensamos que son tonterías, pero para Dios no son tonterías, para Dios es algo serio, para Dios nuestra pureza es algo serio. Y si Dios ha ordenado las cosas de esa manera, es por nuestro bien, para que nosotros podamos vivir en plenitud, ¿verdad? Y de manera trascendente, que al final es lo importante. Y muchas personas piensan, no, esto es una cosa anticuada. No, San Juan Bosco tuvo un sueño en algún momento en el que la Virgen le mostraba a unos niños levantando unos pañuelos blancos. Y de repente los pañuelos, los niños los levantaban y se los llevaba el viento, unos los llevaban granizos, caían en el piso, se rompían, se manchaban. Y él no entendía ese sueño. Y él le dijo a la Virgen, María Auxiliadora, explícame qué significa porque no lo entiendo. Y la Virgen le dijo, el pañuelo blanco significa la virtud de la pureza que yo le he dado a estos niños, a estos jóvenes. Y la lluvia, el viento y el granizo significa todas las tentaciones, todos los pecados, todas las doctrinas que hay en el mundo, todo aquello que impide que ellos continúen teniendo esa virtud que yo les he dado, la virtud de la pureza. Por eso ves que caen en el piso, se manchan, se pierden, algunos no la vuelven a recuperar. Y yo te pongo a ti en medio de estos jóvenes para que tú los ayudes a que ellos no pierdan esta virtud tan importante para sus vidas. A ese nivel es importante la virtud de la pureza, al nivel de que la mismísima Virgen María se aparece en un sueño a un santo para decirle que cuidara a los jóvenes de que no perdieran esa virtud. Entonces creo que es muy importante, a veces se nos olvida eso, ¿no? Que Dios nos da estos regalos y nosotros muy fácilmente los perdemos. Y bueno, es también importante resaltar que nuestra vida es una vida que tiene por finalidad dar gloria a Dios. Y una de las maneras de servir y dar gloria a Dios es en el matrimonio. Y por eso Dios nos pide que ese matrimonio sea un matrimonio bien discernido, bien pensado, con la persona con la que vas a estar, porque no es solamente la parte de la intimidad, ¿no? El noviazgo es conocer a la persona con la que te vas a relacionar el resto de tu vida, para toda la vida, o sea, hasta que la muerte los separe. Y a veces no se hace correctamente ese discernimiento hacia el matrimonio. Para eso es el noviazgo, no para simplemente para la unión y para el disfrute y el placer. Sí, Gabriela, y en el libro del Apocalipsis quiero hacer referencia que habla sobre precisamente la virtud de la pureza y la recompensa que esto supone, ¿no? Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 dice, estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha. Palabra de Dios, te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Bueno, y esta es una visión que tuvo el apóstol San Juan sobre el cielo y veía como primicias de todos los santos a los que no se habían contaminado, Gabriela. Y muchas personas pensarán, bueno, pero ¿a quién es virgen ahorita en estas circunstancias del mundo actual, ¿no? Que no necesariamente significa ciertamente que eh, nunca hayan perdido esa virginidad, sino que se les restauró, por Dios les puede restaurar esa virginidad a estas personas si se arrepienten, si se enmiendan y si no vuelven a cometer esos pecados, porque Dios Es, todo lo puede hacer nuevo. es lo que se llama la virginidad espiritual. Es Así cuando es. Dios te restituye ese estado que habías perdido, ese estado de pureza que habías perdido, como le pasó, por ejemplo, a San Agustín, después de tantos años viviendo en concubinato, con tantas fiestas que él le gustaba, tomar, beber, estar con mujeres, y de repente él pensó que él no iba a poder llegar a ese nivel de mantener la castidad. Él dijo, esto no es para mí, me va a costar muchísimo, estuvo mucho tiempo intentando y caía, siempre caía en el mismo pecado, hasta que se dio cuenta un día, Dios le dio una iluminación, Dios le dijo, ya basta. Se abrió la Biblia justamente donde dice basta de borracheras, de comilonas, y él dijo, bueno, esto es conmigo, y allí recibió esa gracia de Dios de mantenerse puro y recobró esa pureza y tuvo esa virginidad espiritual de la que estamos hablando.
que sí se puede, lo que hay que tener mucha oración, mucha templanza, orar mucho, el rosario ayuda mucho con esto, para esta virtud, porque la Virgen es quien ayuda, concede. concede estas gracias particulares, también San José, la devoción a San José también es muy importante, pero rezar el rosario todos los días, ir al Santísimo, ir a la misa, eso va a ayudar mucho a la persona a tener esta gracia y a ir purificándose, pero tiene que tener esa intención, ¿no? Porque una persona que está habituada a la pornografía, a ver cosas impuras en la televisión o O en a las pensar en redes, cosas impuras. y a practicarlo, pues obviamente él digamos que eso se va arraigando y hay que desarraigarlo. Y para desarraigarlo, pues hay que comenzar un proceso de oración, de liberación, de sanación también de heridas, porque allí hay muchas heridas que pueden estar involucradas en la vida de esta persona que trata como de cubrir esos vacíos, llenar esos vacíos que hay en su vida con este tipo de placer. Y Dios puede restaurar todas las cosas y hacerlas nuevas, Gabriela. Entonces, no hay que desanimarse, sino pedirle mucho a Dios y estar siendo muy devotos del rosario, Gabriela, porque no se concibe que un católico no rece el rosario. Debemos rezar el rosario todos los días para enfrentar todas las batallas espirituales. Sí, digamos que sin el rosario va a ser mucho más difícil que puedan enfrentar estas tentaciones y vencerlas. Así es. Con la ayuda de la Virgen, todo se hace mucho más llevadero. Y bueno, Gabriela, fíjate que la conversión necesariamente requiere del sacramento de la confesión. Nosotros, a diferencia de otras religiones y de otras denominaciones, pensamos que no puede haber perdón del pecado si nosotros no vamos al sacramento de la confesión. Eso de que yo me confieso con Dios directamente no va con nosotros los católicos porque nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23, que Jesús sopló el Espíritu Santo sobre sus apóstoles y les dijo, así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Entonces necesariamente tenemos que ir al sacramento de la confesión. Un católico que no se confiesa, Gabriela, ¿cómo puede decir que es católico, verdad? Así Nosotros es. tenemos que confesarnos porque en la confesión es que se nos van a perdonar los pecados y es Dios a través del sacerdote, Jesús a través del sacerdote, el que nos va a perdonar los pecados, pero el sacerdote es ese instrumento que Dios usa para que nos guíe, para que nos oriente, para que nos diga qué es lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cómo podemos vencer esas tentaciones. Entonces hay que seguir ciertos pasos para la confesión. Lo primero es arrepentirse, ¿verdad? Bueno, primero hay que hacer un examen de conciencia, verificar qué fue lo que hice mal. Para esto es muy bueno ponerse en oración porque muchas veces nos cuesta ver nuestros defectos, nuestros errores. Dice San Francisco de Sales en un libro que se llama Introducción a la vida devota, que nosotros solemos ver los defectos de los demás con lupa y los de nosotros los vemos bien de lejos, bien chiquitos, ¿no? Entonces hay que pedirle a Dios que nos revele en qué hemos fallado. Y el paso siguiente es arrepentirnos, tener esa contrición del corazón, el dolor por los pecados, porque al final, Gabriela, el pecado ofende es a Dios, nos daña a nosotros porque sí causa un daño, causa una herida, pero también ofende a Dios. Sí, la intención de no volver a hacerlo, ¿no? Ese es el tercer paso, hacer un propósito de enmienda, que quiere decir que yo propongo que no voy a volver a caer en lo mismo. Si yo digo mentiras, ya yo sé que me arrepiento y me propongo no volver a mentir. Si, como dices tú, estoy en impureza, me arrepiento de eso, veo cómo puedo cambiar mi situación, cómo puedo regularizar, ya sea casándome, ya sea manteniéndome en castidad, pero lo cierto es que no puedo regresar a lo mismo de lo que ya el Señor me está sacando, porque se supone que ahí tiene que haber un proceso de transformación. Bueno, decirle los pecados al confesor es el siguiente paso, ¿no? De manera clara, de manera Que a veces concisa. es lo más complicado, Daniela. A veces es lo más complicado y a veces caemos en el error, Gabriela, de decirle al sacerdote, es que mi vecino, por culpa de mi vecino, Sí. yo hice tal cosa, O de ¿no? maquillarlo, de maquillar el Entonces, pecado. muchas veces en vez de ir a acusarnos, vamos a excusarnos y tratar de que aquello se vea más pequeño de lo que realmente es. Entonces hay que tener cuidado con eso.
El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1458, nos dice que es recomendable confesar también pecados veniales, porque eso nos va a ayudar a no caer siempre en el mismo tipo de pecado, ¿no? Que son pecados que se hacen de manera involuntaria. Por ejemplo, soy impaciente con las personas, me cuesta de repente ayudar a alguien que lo necesita, eh, grité en un momento porque me alteré, son cosas que nosotros no queremos hacer, pero que suceden, son pecados veniales, entonces hay que confesarlos para que Dios, a través de ese sacramento de la confesión, nos dé la fuerza para vencer esa debilidad. Y bueno, el último paso sería cumplir la penitencia, que es por lo general una oración o un pequeño acto que nos manda hacer el sacerdote, que es para reparar el daño que se ha ocasionado, ¿no? Pero lo importante, Gabriela, es saber que la confesión debe hacerse de forma regular. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice que por lo menos una vez al año, pero eso es un mínimo. Los santos en general recomiendan que la confesión sea frecuentemente, por lo menos cada semana o cada 15 días, porque después vamos a ir acumulando pecados y eso puede hacerle daño a nuestra alma. Sí, el Padre Pío decía que debería ser semanal, cada 7 días. Y la Virgen en Medjugorje en sus mensajes recomienda hacerlo cada 15 días. Lo cierto es que mientras más frecuente, mejor, porque va Dios obrando con mayor precisión en nuestra alma, nos va purificando más rápido, que nadie está apurado, ¿no? Pero Dios va concediendo mayores gracias. Entonces te vas santificando de una manera más elevada mientras te confieses con más frecuencia y tienes la ventaja de que pudieses caer menos en pecado. Y hay mayor conciencia del pecado, porque en la medida que la persona se confiesa, Dios le va dando como esa iluminación en la mente de cuando cae, reconocer que cayó en un pecado, ya sea venial, ya sea mortal, pero Dios le va dando esa fuerza para que lo vaya reconociendo y vuelva a ir al sacramento de la confesión y vuelva a, digamos, al estado de gracia, ¿no? Pero no hay que tener vergüenza ni sentirse desanimado, Gabriela, porque algunas personas dicen, bueno, pero ¿cómo es eso? Que hay que estarse confesando todo el tiempo. Bueno, porque somos débiles, porque pecamos, porque nos falta pues muchas veces la fuerza de Dios. Hay que siempre estar en oración, no olvidar la devoción al rosario, que yo creo que es muy importante. Y Dios va a ir haciendo esa transformación en nosotros, pero nosotros no podemos caer en el desánimo, y eso lo dice también San Francisco de Sales en su libro Introducción a la vida devota, no desanimarse porque vemos que caemos siempre en el mismo pecado, en las mismas debilidades, en las mismas imperfecciones, porque Dios nos va moldeando. Y sí, y también es muy importante que esto nos va a traer un estado de paz interior. Vamos a sentir mayor paz en nuestra vida, vamos a sentir que Dios nos va dando el discernimiento sobre cómo actuar en ciertas circunstancias, qué hacer. Dios nos va acompañando en la toma de decisiones para que sea de la manera más correcta, pero hay que darle a Dios el tiempo y la intención nuestra, ¿verdad?, de querer cambiar. O sea, tenemos que darle el tiempo de silencio para que Él nos hable, de oración para que Él nos comunique lo que quiere. Y Gabriela, hay personas que se han sanado también a través del sacramento de la confesión. A veces tienen dolores, heridas que hacen que se enfermen y cuando se confiesan esa falta de perdón o de repente ese rencor hacia alguien, el resentimiento, cuando eso sale a flote y Dios perdona ese pecado, puede haber mucha sanación, la persona se puede Sí. sentir más libre. Sobre todo porque hay pecados que pueden llegar a enfermar físicamente a una persona. Eso puede suceder. Si una persona, como dices tú, tiene un rencor, un odio y vive siempre con ese sentimiento, eso le puede traer de problemas físicos. Puede producirle ansiedad, puede producirle nerviosismo constante. Y bueno, quién sabe si somatizando también le pudiese ocasionar alguna enfermedad física en su cuerpo, ¿verdad? Yo recuerdo, Gabriela, un testimonio de una servidora que ella me lo dio a mí en privado, ¿no? Ella me dijo que tenía un dolor en el cuello y que ella se iba a hacer oraciones de sanación y en una palabra de ciencia le dijeron que ella tenía una falta de perdón con su madre. Y entonces ella lo reflexionó, fue y le pidió perdón a la mamá, me dijo que fue algo muy duro, que abrazó a su mamá, que ella casi nunca la abrazaba, le pidió perdón, lloró mucho y ella dice que después de eso ese dolor que ella tenía en el cuello se le quitó. Sí, también yo conocí un caso
de una señora que fue a hacerse oración de sanación y ella dice que sufría mucho de las rodillas. Y la servidora, pues en palabra de ciencia, quien estaba orando, le dijo, tienes, me pareciera, me dice el Señor en mi corazón que tienes una falta de perdón hacia tu madre. Y ella comenzó a llorar, llorar, llorar y le dijo, ese es una de las causas por las cuales estás sufriendo tanto en tus piernas y en tus rodillas. Tienes que sanar la relación con tu mamá. Entonces, bueno, el sacramento de la confesión puede hacer también muchos milagros, Dios, a través del sacramento de la confesión, y puede liberarnos, sanarnos de cosas que venimos arrastrando, ¿no? Y es muy bueno que nos acerquemos, que nunca nos alejemos del sacramento de la confesión, porque allí Dios nos dispensa sus gracias y nos permite, pues, estar en amistad con Él. Así es, vamos a hacer una breve oración para ir despidiendo el programa. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener ese encuentro profundo, personal con nuestro Señor Jesucristo. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que perdones nuestros pecados, que nos des una iluminación profunda para entender esos pecados que tenemos, que aún no hemos confesado, que nos apartan de nuestro Señor. Te pedimos que nos des un profundo arrepentimiento por nuestros pecados y que nos ayudes a encontrarnos con ese que es la luz, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Queremos conocer y amar profundamente a Cristo. Permítenos, Espíritu Santo, que desde la contrición y el arrepentimiento seamos bendecidos con un encuentro más personal y más profundo con nuestro Señor Jesucristo resucitado. Te pedimos que nos bendigas, bendigas nuestras familias, nuestro trabajo, bendigas nuestros apostolados, que bendigas nuestros bienes materiales y espirituales y que nos ayudes a caminar, a dar pasos en santidad, a decirle que sí a lo que el Señor nos pide. Ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, te pido que en este momento derrames todas tus gracias en todos nuestros corazones, en las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Derrama esa paz, ese amor, esa tranquilidad, esa serenidad e infunde en todos nosotros ese don del arrepentimiento, de esa contrición perfecta, de reconocer cuáles son nuestros pecados y poder ir al sacramento de la confesión para estar en amistad con Dios. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Ven, Espíritu Santo, ven. Bueno, recordar siempre, ¿verdad? La oración, que es muy importante. Sin la oración, nuestra vida espiritual se debilita. Es importante orar todos los días, ir a la misa, confesarse con frecuencia. Bueno, recordemos el próximo retiro que va a ser el próximo sábado 2 y domingo 3 de agosto, retiro sobre los carismas en el Santuario Divino Niño en La Rinconada, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y para los que no puedan ir, pueden sintonizarlo en vivo por la cuenta del Padre Vicente Mancini, @Padre Vicente Mancini 56. También están los retiros del mes pasado y de los meses anteriores, Gabriela, en nuestro canal de YouTube, @Samaritanosoficial. Pueden allí pues suscribirse, darle like y compartirlos. Y para la información sobre todos los eventos que se llevan a cabo en nuestra comunidad, pueden seguirnos a través de la red social en Instagram, @samaritanosoficial. Bueno, Gabriela, también hay que decir que todos los meses se hacen estos retiros, primer sábado y primer domingo de mes, y que es muy importante que las personas que puedan acudir lo hagan porque allí también se reciben muchas gracias especiales. Así es, allí también se pueden encontrar con nuestro Señor Jesucristo en alguna palabra, en alguna de las oraciones. Así que es importante asistir siempre a algún retiro espiritual porque eso nos va a ayudar. Bueno, como palabra de ciencia, el Señor sanó a una persona de problemas en las articulaciones y el Señor le dice, perdona y serás perdonada. También el Señor liberó a varias personas de malos sentimientos, resentimientos y rechazos. Y el Señor les dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todo para la gloria de Dios. Sí, el Señor también libera a una persona del vicio de la pornografía. Y el Señor le dice, hijo, ahí tienes a tu madre para que se haga devoto del Santo Rosario. Y todo para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, hemos llegado al final de este programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios. Le damos gracias por sintonizarnos cada miércoles
Bendito sea Dios, pedimos bendiciones para ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En la fundación de la radio, el Padre Vicente Mancini. En la presidencia, la licenciada Gladys Balbuena. En la dirección general, Adonis Sánchez. En los controles técnicos, Eduard Balsa, y quienes les hablamos, Gabriel Arévalo, certificado de locución UCB 59385. Y Daniel Arévalo, certificado de locución UCB 59384. Muchas gracias por sintonizarnos.